¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más, bienvenidos a un vídeo en el cual hablaremos un poquito sobre los personajes secundarios. Y es que a pesar de que los protagonistas y los villanos suelen tener un papel más relevante en la historia, y es algo normal, puesto que todo el peso del desarrollo cae en ellos, los personajes secundarios no se quedan atrás ni muchísimo menos. Y no solo hablo de animes y videojuegos, sino series en general, telenovelas, si hay alguien que le gusten, o cualquier rollo parecido. Cabe aclarar de que este vídeo no va a tener ningún tipo de spoiler, por lo cual puedes verlo libremente. Y si te gusta, lo típico, like, suscríbete, comparte y todo ese rollo. Y ahora sí que comience el videazo. Hablando de los personajes secundarios, vamos a ir directamente al grano. Lo que le aportan al show, principalmente la variedad. A pesar de que hay protagonistas muy buenos en la industria, sobre todo del anime y videojuego, que es el ámbito que se trata este canal, como puede ser por ejemplo Edward de Fullmetal Alchemist, Booker de Bioshock Infinite, hay muchísimos, pues ver siempre al protagonista, pues la verdad es que cansa. Y aquí entran los personajes secundarios. En esto se puede desarrollar historias las cuales podrían mejorar al protagonista de muchísimas maneras, meterle más desarrollo, poderes, pues más contraste al propio pasado del protagonista. Hay muchísimas maneras de meterle ese beneficio de tener muchísimos personajes secundarios y bien desarrollados, recordemos que cantidad no es calidad, para mejorar al protagonista de muchísimas maneras. Además, estos tendrían por supuesto sus respectivas historias con las cuales se podrían hacer arcos, como te he dicho, que benefician al protagonista de muchas maneras. Y una cosa importante es que muchas personas piensan de que porque un personaje secundario es mejor que uno principal, ya de por sí la obra va a ser mediocre o va a ser muy penosa. No tiene nada que ver. Principalmente si eso ocurre, coño, eso es bueno. Eso significa que un personaje secundario, a pesar de que no aparezca tanto tiempo en pantalla como el protagonista, pues puede incluso equipararse o superarlo. Puede ser ya en desarrollo, o principalmente en la fuerza, en que es más querido por los fans. Eso no es malo, al revés, es muy bueno, y eso significa de que el desarrollo que le estás metiendo está funcionando y joder, la gente se está interesando, y eso pues va a traer que la gente vea esa serie, videojuego, lo que sea, y al final lo vas a enganchar, que es principalmente el motivo por el cual tú estás haciendo ese producto. Aunque si vemos de que el secundario está pillando cada vez mucho más importancia, es que estás haciendo algo mal con los otros, porque si por ejemplo de 10 personajes secundarios uno siempre está tomando el relevo de ser el más importante, los otros o son muy malos o el secundario es demasiado bueno. Aún así es algo que beneficia a todos. La gente le gusta ese secundario, va a ir a ver la serie o jugar al videojuego y lo va a consumir, y después pues va a comprar la mercancía de camisetas con el nombre de la serie, videojuegos, expansiones, todo ese rollo. Al final salen ganando todos, incluso hay que saber controlarlo. Aún así, me parece que los personajes secundarios de por sí le aportan muchísimo al show, haciendo arcos, como te he dicho, que benefician muchísimo al protagonista, creando historias, la variedad, que al final pues cansa ver siempre al mismo personaje 24/7 en todos los capítulos, en todas las misiones, y ayudan de muchísimas maneras. Además, hay una especie de secundario que me gusta llamarlo el caso Yotaro, de JoJo Stardust Crusaders. Yotaro es el protagonista de esta tercera parte, y de por sí es una mierda protagonista, le gusta a quien le guste, pero cuenta con un detalle muy importante, que son los personajes secundarios. A pesar de que ese arco sea entretenido, ves todo tipo de enemigos, de situaciones, de paisajes, de poderes, es una pasada, el protagonista no funciona, es un Garistú de cojones y es como no hacer a un protagonista. Pero aquí entran los personajes secundarios, tanto Polnareff, Abdul, Joseph, Kakyoin, la alfombra Iggy, todos ellos tienen una química y saben arreglárselas para que Yotaro, a pesar de ser el más poderoso y ser la hostia, el más roto del universo, ultra instinto o cualquier cosa que identifique que tenga el poder por las nubes, no termina de enganchar y se hace bastante aburrido y tedioso cuando aparece en pantalla, aunque eso luego se soluciona. Pero bueno, volviendo a los personajes secundarios, estos tienen esa química, esa arte para hacerlo de alguna manera para que el show no se haga un coñazo en ningún momento. Pero esto no es solo un caso que vemos en JoJo, sino cuando hay un protagonista que es un Garistú. Tristemente, estos tipos de personajes a mí personalmente no me gustan nada, pero suelen venir acompañados de un buen cast de secundarios, por lo cual más o menos se puede salvar. Aquí como ejemplo podría poner a Mikey de Tokyo Revengers, que a pesar de ser un personaje que tiene muchísimo desarrollo, aunque últimamente la están cagando con el manga, pero no estamos hablando de eso, tiene un cast de secundarios bastante bueno, como es Draken, el propio Takemichi, aunque más o menos estos comparten el tema del protagonismo, puesto que la historia de por sí está basada en Takemichi, pero Mikey tiene una importancia brutal, o sea que pueden ser coprotagonistas, bueno, ya me entendéis. Baji,
Chifuyu, hay muchos personajes secundarios que realmente ayudan a que el show sobreviva y sea algo disfrutable, porque es lo que te digo, a pesar de que aporten muchísima variedad, pueden llegar a ser incluso más importante que el prota, pueden hacer arcos que realmente lo beneficien de muchísimas maneras. Tampoco hay que sentirse triste si un secundario es más querido o más aclamado o mejor desarrollado o es más fuerte que el protagonista, no hay ningún problema, pero tienes que saber manejarlo, porque si tienes a un personaje como Yotaro, que es un Gary Stu, que es el protagonista, pues sí o sí por cojones tendrás que tener personajes secundarios que puedan aportarle cosas al show. Aquí en el caso de Tokyo Revengers, como te he dicho, más o menos Takemichi y Mikey pues suelen compartir el tema del protagonismo. Ahora mismo en el arco que está Tokyo Revengers, yo diría que es incluso más importante Mikey por todo lo que se está pasando, pero no voy a entrar en detalles porque sería spoiler, pero tú me entiendes, ambos son muy importantes, pero ¿qué hubiera pasado si realmente Takemichi no hubiera existido y todo hubiera sido una historia de Mikey? Y ahí sí o sí tendríamos que depender de los personajes secundarios, pero Takemichi, a ser el protagonista, pues de por sí es un buen personaje y la verdad ayuda muchísimo al show. Hablando de esto, es algo obvio que tanto el protagonista como el secundario son muy importantes, pero también hay que hablar de la parte del villano, porque el malo maloso de la obra tendrá que también tener sus personajes secundarios que le ayuden pues a crecer al villano o que hagan acciones que beneficien más al protagonista más y más. Esto depende pues de la obra. Aún así, tanto el prota como el villano suelen tener desarrollos considerables gracias también a los personajes secundarios. Y es que estos personajes, como te he repetido a lo largo del vídeo como unas 39.000 veces, son más importantes de que nosotros lo vemos a simple vista. Estos tienen un papel fundamental en la historia, el cual es dar desarrollo, dar contraste, pueden dar batalla, poderes, escenarios, arcos. Estos personajes son vitales en la historia y si tú tienes un mal cast de secundarios, no digo que tu obra esté perdida al 99,99%, pero realmente perderás una base muy importante, la cual es meterle muchísimo contraste a la historia, porque tú puedes tener un protagonista buenísimo, un villano tipo Merue, Maizen, pero si no tienes un buen secundario que te ayude a eso, pues realmente no va a importar, porque tu obra no va a sacarle el máximo potencial que podría. Es un poco triste, pero bueno, así es como yo lo veo y así es la importancia que tienen los secundarios para mí. Hablando de todo esto, hay algunos ejemplos que pues me gustaría mencionar, que es la manera correcta de hacer estos personajes. Por ejemplo, todo el cast de JoJo. A pesar de que de por sí lo que más brilla para mí suelen ser los protagonistas en esta franquicia bastante bizarra, los secundarios no se quedan atrás ni de coña, son buenísimos. Pero sobre todo quiero destacar los de la parte 3 porque son una pasada, en serio, son muy divertidos. Stardust Crusaders es la más larga de todo JoJo, si mal no recuerdo, aunque estaría con la penúltima parte, pero más o menos estarían ahí equilibrados. Pero es que tanto Joseph como Abdul, como Polnareff, cabrón, es que son tan divertidos, le aportan diversión al show, no hace que sea todo tan pesado, que luego hablaremos de los tipos de secundarios así un poquito por encima porque ya hay muchos vídeos de YouTube sobre eso, por lo cual no merece la pena tanto detenerse, pero más o menos para que sepáis qué tipo de personajes son importantes. Todo el cast de los JoJos es súper bueno, o por ejemplo, pasando a un shonen ya largo, Kakashi o Jiraiya o Shikamaru son buenos ejemplos de cómo hacer personajes secundarios realmente excelentes, que van a pasar a la historia, y no lo digo porque sea yo fanático de Naruto, ni mucho menos, o sea, me gusta, pero tampoco es nada del otro mundo, sino es que así se construye un personaje. Orsted de Mushoku, ese es para mí fácilmente top 3 mejores personajes secundarios. Tiene un desarrollo a lo largo de la obra impresionante, no es normal lo bien hecho que está. El típico personaje que es muy maloso y vas viendo cómo se va desarrollando, es simplemente sin palabras. O por ejemplo, pasando a un shonen un poquito más moderno, Jujutsu Kaisen, Gojo, el típico personaje secundario ultra mega roto que se los folla a todos, pero el autor lo maneja de una manera de que no se nota tanto, le pone como tiritas entre muchas comillas para que no se robe tanto el show, que al final lo hace porque es un personaje que está para eso. O Nobara y Megumin, estos dos son el alivio por supuesto cómico de la serie. O pasando a otro, God Clover, Mereoleona, un personaje que tiene una mala hostia impresionante pero que es súper bueno, carismático y realmente entretiene. Aunque hay un detalle que a mí personalmente no me gusta, que suele decir la gente, pero bueno, en este mundo de libertad de expresión, es el hecho de que este personaje secundario es tan bueno que tendría que ser el protagonista. No, yo creo que la esencia de que ese personaje sea tan bueno es porque es secundario, porque no lo ves tanto. Sí, tiene una historia magistral, pero ¿y si cambiáramos los papeles? Si el prota fuera el secundario y si el secundario fuera el prota, en ese caso el protagonista que pasó a ser secundario diría, joder, qué bueno, merece también ser el prota, y el secundario que ahora es protagonista diría, bueno, está bien, pero no es nada del otro mundo. Es la
la magia, que no lo ves tanto en pantalla, ves la historia y se complementa con la del prota. Ahí es donde tú dices, joder, es que esto es bueno, esto es arte, esto es God. Pero no me gusta que hagan esa afirmación de que este personaje secundario tiene que ser el protagonista porque el prota es una mierda, Dios, como lo odio. No, cabrón, yo creo que sí, está hecho así. No digo de que sea lo correcto al 100%, ni muchísimo menos, pero no suele ser para mí el 90% de los casos acertados. Pero bueno, hay algunas excepciones que sí. Y pasando a los tipos de secundarios que te dije antes, que no voy a centrarme mucho en eso porque si no el vídeo va a durar unos 20 minutos por ahí, pues que se suele dividir en el tema del alivio cómico, los que sirven simplemente para hacer la risa, como puede ser Novara, Jiraiya, el cast de los yoyo, que también suelen tener momentos muy épicos, pero a ver, seamos sinceros, nos sacan a todos una sonrisa cuando vemos a esos tipos de personajes, o los que son muy malosos, pero que poco a poco se van a ir desarrollando, les vamos a ir pillando cariño y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando, contando su historia, sus problemas, sus ambiciones. Orsted, el mejor caso es Orsted, es lo que te digo, un personaje legendario, para mí es buenísimo y así es como se debe hacer un personaje secundario desde los pies hasta la cabeza. O por ejemplo, chicos emos, pero que son buena gente, Megumi no Kakashi, aunque Kakashi también lo podría meter en el apartado de alivio cómico. No puse Sasuke porque me da mucho asco, lo siento mucho. O los que están asquerosamente rotos, pero lo manejan de manera muy buena para no opacar al protagonista, como puede ser Gojo, que es lo que te digo, lo manejan de una manera impresionante, o Mereoleona, que es verdad que está rota, no es la más rota del manga, pero coño, tú me entiendes, lo hacen muy bien. Al final, los protagonistas son, por supuesto, la parte más importante de la obra, y es algo innegable, incluso casi más que el villano, aunque para mí más o menos estaría a la par, pero sobre todo, los secundarios son vitales para la obra, son necesarios y hay que tener un buen cast para tener una buena obra, son perfectos para desarrollar al protagonista, meterle arcos, lo que ya te contado, poderes, que la historia de ellos tenga sentido, más contraste y luego que el villano también tenga personajes secundarios y que esos personajes secundarios puedan ayudar tanto o al protagonista de la obra o a su jefe maloso, tú me entiendes. Hay tanto juego en ellos que la variedad y las opciones son prácticamente infinitas. El autor puede manejarlo como él quiera y ahí está la magia de los videojuegos o animes. Personajes secundarios, por ejemplo, que puedan ayudarte a conseguirte armas, por ejemplo en los videojuegos hablando, o que pueden desbloquear nuevas zonas, o que le meten más impacto a la historia y pasan cosas que el protagonista tiene que rescatarla, no sé, cualquier rollo que hemos visto en los videojuegos o en el anime, pues de que estos suelen crear arcos para el protagonista que se vayan desarrollando y todo ese rollo. Las variedades, como te he dicho, son prácticamente infinitas, hay muchísimas maneras de hacerlo y ahí está la magia. Al final esto es entretenimiento y si eso lo consiguen yo creo que ya han ganado. Una obra puede ser mejor o peor, pero al final si te entretiene, te divierte y te gusta, yo creo que es lo más importante incluso por encima de todo. Y nada más que decir, si te ha gustado lo típico, like, suscríbete, comenta y todo ese rollo y nos vemos en el próximo vídeo.